Ahora sí, dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 3, versículos 7 y 8, dice así. Arriba dice el encabezado del mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a orar para entrar a la enseñanza. Bendito Dios y Padre nuestro, le damos gracias en esta mañana por el privilegio, la bendición, Dios mío, que nos ha de compartir, de llevar a cabo, Señor, el propósito, mi Dios, de enseñar su palabra. Úsame, mi Dios, en una manera especial, abre tus corazones, y que a raíz del mensaje de mi Dios, de su palabra, podamos tomar una decisión firme, Padre, inconmovible, y que podamos hacer lo que hizo la iglesia de la Filadelfia. Perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Ahora sí, hermano, puede tomar asiento. Hermanos, el encabezado dice el mensaje de la iglesia Filadelfia, ¿verdad? Una iglesia que su misma palabra lo dice, filo, de la palabra amor. Y Filadelfia, ¿verdad? Una iglesia que tenía un amor fraternal dentro de la iglesia. Y empieza diciendo el versículo 7, dice, ¿verdad? Dios le dice a Juan, allá en la isla de Patmos, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Quiere decir de que Juan iba a escribir la carta, y esa carta se la iba a hacer llegar al ángel de la iglesia. ¿Quién era el ángel de la iglesia? El pastor. Porque la palabra ángel significa mensajero. Y entonces Juan iba a escribir, y esa carta que estaba escribiendo, o que iba a escribir, él se la iba a hacer llegar al pastor de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia fue una iglesia que existió en Asia, y se conoce como las 7 iglesias de Asia. Y esta es la iglesia Filadelfia. Y le dice en el versículo 7, dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Lo que iba a recibirle el ángel de la iglesia era lo que decía el santo, o sea, el Señor Jesucristo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Y cuando abrieron la carta, iba a encontrar ahí el mensaje del versículo 8 que dice que Dios, que el ángel, que el santo y el verdadero, que él conocía, en primer lugar, él conocía lo que hacía la iglesia de Filadelfia. Él sabía, ¿sabe qué? La obra de la iglesia de Filadelfia. El versículo 8 dice, yo conozco tus obras. Le está diciendo, ¿verdad?, que lo que la iglesia hacía, que la obra que la iglesia hacía no era desconocida, no pasaba por desapercibido por Dios, sino que Dios dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, yo sé por qué lo haces, yo sé cómo lo haces. Y sigue diciendo en el versículo 8, he aquí, he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes, ¿qué dice, hermanos? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Ahí le dice, mira, ¿sabes qué? Empieza a decirle lo que Dios había visto en la iglesia. La iglesia había visto que la iglesia de alguna manera trabajadora, hacía obras. Y también dice, yo he puesto una puerta que nadie la puede cerrar. Y una vez cerrada, nadie la puede abrir. Pero también dice, ¿verdad? Dice, y aunque tienes poca fuerza. Quiero hablarles, hermanos, acerca de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Y número 1, hermanos, la iglesia de Filadelfia, en el versículo 8, voy a predicar nada más. Y luego nos vamos, hermanos, porque voy a llevar a Catalina a los tacos. Pero en la noche le vamos a pedir a tu papá 100 pesos. Porque de esa manera le sacamos el billete a tu papá, que si no, ni agua da.
Y mire, hermanos, ¿cómo era la iglesia de Filadelfia, hermanos? ¿Qué había en la iglesia de Filadelfia, hermanos? Y número 1, hermanos, en el versículo 8, en la mitad dice, porque aunque tienes poca fuerza. ¿Sabe cómo era la iglesia de Filadelfia, hermanos? ¿Cómo Dios le escribe al ángel escribe? Iba a llegar la carta al ángel de la iglesia de Filadelfia, al pastor le iba a llegar la carta. Y le describe ahí y le dice, ¿sabes qué? Es cierto, esto y aquello y el otro. Y luego le dice, aunque tienes pocas, quiere decir que la iglesia de Filadelfia no era una iglesia potente, no era una iglesia fuerte, sino que la iglesia de Filadelfia era una iglesia con pocas fuerzas. No había muchas fuerzas en la iglesia, hermanos. Sí había, pero había pocas. Amén, hermanos. Mira, hermanos, alguien dijo así, un dicho, porque yo, hermanos, yo me sé más dichos que versículos de la Biblia. Alguien dijo así, es poco el amor y gastarlo en celos. ¿Alguien sabía ese dicho? ¿Usted se lo sabía, hermano? Te tengo un poco el amor y ¿sabes qué? Y soy celoso. Es poco el amor y lo estoy desperdiciando en celos. Mire, pastor, ¿por qué dice esto? Porque la iglesia de Filadelfia, hermano, ¿sabe qué? Tenía pocas fuerzas. Pero el hecho de que la iglesia tenía pocas fuerzas no quería decir que no tenía visión. Aunque la iglesia tenía pocas fuerzas, no quería decir que la iglesia, ¿sabe qué? Quería renunciar, ¿sabe qué? A seguir adelante. Aunque la iglesia tenía pocas fuerzas, ¿sabe qué? No era una iglesia que estaba desanimada. Amén, hermanos. No era una iglesia cabizbaja en motivación y en ánimo. ¿Sabe qué? Aunque tenía pocas fuerzas, no decía, bueno, ya no voy a trabajar en la obra de Dios porque tengo pocas fuerzas. No, hermanos. Vamos a mirar los 3 puntos. Pero lo primero que se describe es que la iglesia de Filadelfia tenía pocas fuerzas. El ángel de verdad de la iglesia, el pastor, recibiría esta carta y en ella iría la descripción de la iglesia. Recibiría, hermanos, calificación de Dios. Una declaración, hermanos, de parte de Dios que Él conocía sus obras. Él sabía su condición de la iglesia. La condición de la iglesia era pocas fuerzas. Como dije, no era una iglesia potente, no era una iglesia muy llamativa. Sí, era una iglesia de pocas fuerzas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aunque la iglesia de Filadelfia tenía pocas fuerzas, fue la única iglesia de las 7 iglesias en Asia a la cual no le dio el Señor de alguna manera una queja, no le miró una queja. Las otras 6 iglesias, por ejemplo la de Éfeso, le dice, ¿sabes qué? Eres una iglesia que trabaja arduamente, que eres paciente, que tienes discernimiento, que esto y aquello, y eres el otro, y eres aquello. Pero luego le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero la iglesia de Filadelfia no le encuentra en sí una queja, simplemente le dice, ¿sabes qué? Eres esto y aquello y el otro, y tienes pocas fuerzas. La iglesia tenía pocas fuerzas. Y mire, hermanos, imagínense que Dios, hermanos, que Dios tuviera que darle un calificativo a la iglesia de aquí de Lombardo. ¿Cómo hallaría la iglesia, aparte de dormida? ¿Qué calificación nos daría Dios a la iglesia? ¿Qué diría la iglesia? La iglesia bautista fundamental Peniel de María Lombardo tiene muchas fuerzas. O diría, la iglesia de Lombardo tiene pocas fuerzas. O la iglesia de Lombardo, Dios diría, la iglesia de Lombardo no tiene fuerzas. ¿Qué diría? Ahora, hermanos, eso es como iglesia. Pero si Dios nos calificara individualmente a cada uno de nosotros, ¿cómo nos describiría Dios? ¿Dios nos describiría con muchas fuerzas en los caminos de Dios? ¿Cómo nos describiría Dios con pocas fuerzas en los caminos de Dios? ¿O cómo nos describiría Dios, sabe qué, esos caminos con nada de fuerzas? ¿Qué calificativo nos daría Dios? ¿Qué diría Dios de usted? ¿Qué diría Dios de mí si me calificara en cuanto al asunto de las fuerzas en la obra de Dios? ¿Qué calificación tuviera usted?
Quizás pocas fuerzas. Mire, hermano, déjeme decirle que no es malo tener pocas fuerzas. ¿Sabe cuál es lo malo? Malgastar las pocas fuerzas. ¿Me entendió, hermanos? Entonces era pastor, entonces me tengo que quedar así con pocas fuerzas. No, tampoco, porque a veces, hermanos, agarramos lo que nos conviene. Amén, hermanos. La iglesia de Filadelfia tenía pocas fuerzas, pero yo dije ese ratito, ¿sabe qué? Mire, es poco el amor de desperdiciarlo en celos. A veces, hermanos, ¿sabe qué? Podemos ser una iglesia con pocas fuerzas, podemos ser un cristiano con pocas fuerzas. Y hermanos, y el problema es que andamos malgastando las pocas fuerzas en algo, ¿sabe qué? Que no tiene beneficio. Mire, hermano, ¿sabe qué? Si hay personas que tienen poco dinero para invertir, pero con ese poco dinero, no, dice, al fin y al cabo tengo poco dinero, ¿para qué me alcanza? ¿Para qué me sirve? No voy a llegar muy lejos, mejor me lo gasto en cosas que no tienen beneficio. Pero hay personas que tienen poco dinero y ponen una taquería, ponen una juguería, ponen una cubeta de agua de sabor de yo no sé, de Jamaica, de X. Con poco, ¿sabe qué? Y al rato ya tienen un puestecito más grandecito. Y al rato ya tienen un changarro más grande. Pero empezaron con pocas fuerzas y empezaron empleándolo bien. Amén, hermanos. No dijeron, bueno, ya tenemos poco dinero, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos alcanza? Mejor vamos a gastarnos y quedamos en cero mejor. No, eso está peor. Poco, hermanos, pero bien invertido. Amén, hermanos. Poco, pero bien empleado. Mira, si usted tiene pocas fuerzas, hermanos, no malgaste sus fuerzas allá afuera, sino trate, ¿sabe qué? De usarlas bien en la obra de Dios. Porque a veces tenemos pocas fuerzas, hermanos, ¿sabe qué? Y en vez de usar las pocas fuerzas para motivarnos, para animarnos, nos andamos quejando, nos andamos lamentando. ¿Sabe qué? Andamos por ahí de viejas tamaleras, por ahí, ¿sabe qué? Empleando la fuerza donde no tenemos que emplearlas. Si de por sí ya son pocas. Amén, hermanos. Mire, si Dios tuviera que describirnos esta iglesia, ¿cómo lo haría? Si Dios tuviera que hacerlo individualmente, ¿cómo lo haría? ¿Cómo nos encontraría Dios, hermano? Dios conoce tu condición. Dios sabe, sí hay pocas. Y a veces uno dice, no, si yo tuviera mucho. Amén, hermanos. No, si yo tuviera una buena cantidad, yo podría inmediatamente una tienda de abarrotes. A veces, habemos quienes pensamos tener mucho para hacer mucho. Ponte a hacer, ¿sabes qué? Con lo que tienes para que llegues a tener más. Pero si te lo tragas, ¿sabes qué? No vas a tener nada. Mire, hermanos, la verdad es esta. Hermanos, es verdad, mire. ¿Cuántas personas han empezado con un negocio de una jarra de agua? Mire, allá a la salida de Lombardo de los Jardines, el señor que tiene su puesto de aguas ahí, imagínense, si él vende 4 garrafones de agua de esos, yo no sé cuánto le cabe, 20 litros yo creo. Si él vende 4 o 5, está vendiendo 100 litros de vasitos de agua de a 25 pesos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto saca? No haga cuenta porque usted no sabe ni multiplicar. Ahorita se va a querer sacar el celular para multiplicar. Y luego, ¿sabe qué? Bueno, ahora voy a añadir tostilocos. ¿O cómo se llaman esos? Dorilocos. Para ver si, para que vengan a comprarme los locos. Y luego empieza a meter otra cosita, hermanos. Me estoy explicando. Poco a poco va agrandando. No esperó tener una buena cantidad para surtir todo parejo, sino que poco a poco. Pero ¿qué le lleva? ¿Qué le llevó a eso? Tener una visión, tener una mentalidad positiva, con ganas de progresar, de salir adelante. Yo le aseguro, hermanos, que mire, ¿sabe qué? Habrá quien les daría vergüenza pararse ahí con su garrafa, con su agua de coco, de crema de coco. O si pone usted a los chamacos a vender, ¿sabe qué? Agua, no van a vender agua. No van a vender el agua. Oh, pero cuando ya vendió usted la garrafa de agua de 20 litros, a mí me da 50 pesos. Me da dinero. Póngalos a vender y va a ver que usted no va a querer. No va a querer. Ah, me da vergüenza. Y cuando tragas en tu casa no te da vergüenza. Ay, es que no me gusta. ¿A vos tú crees que a tu papá le gusta andar trabajando? No le gusta. Pero tiene que ir, amén. Tiene que ir. Y a veces, ¿sabe qué? Mira, déjame decirte que a veces tu papá no tiene muchas fuerzas de ir a trabajar.
A veces se siente desguanzado, amén, hermanos. A veces se siente sin ganas de ir, pero con esas pocas fuerzas que tiene, él va a trabajar. Sí. Hermanos, ¿voy o no voy? ¿Cómo te sientes? Me siento desguanzado, quebrantado del cuerpo, con pocas fuerzas. Pero ¿sabes qué? Pero te lanzas a trabajar. No te tiras del todo. Hermano, la iglesia de Filadelfia era una iglesia con pocas fuerzas, pero una iglesia que tenía visión. Una iglesia que tiene pocas fuerzas, pero no tiene visión, es una iglesia perdida. Una persona o individual, ¿sabe qué? Que tiene poco, pero no sabe invertirlo, no tiene visión, es un fracasado. ¿Sí? ¿A poco tú crees que todos los empresarios, los que tienen ahorita, tú crees que nacieron así? No. Empezaron de algo y le chambearon, le echaron ganas. Y supieron administrar, porque no todo lo que entraba era ganancia y se lo gastaban, no. Pocas fuerzas. Oh, si yo tuviera muchas fuerzas. No esperes tener muchas fuerzas para hacer mucho. Pocas fuerzas harás también algo. La iglesia Dios la encuentra y la describe, ¿sabe qué? Como una iglesia con pocas fuerzas. No está diciendo que estaba desanimado. Está diciendo que tiene pocas fuerzas. Pero número 2, mire lo que dice ahí mismo el versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, mire, número 2, has guardado mi palabra. ¿Qué era lo que había hecho la iglesia, la iglesia Filadelfia? La iglesia Filadelfia tenía pocas fuerzas, hermanos. Pero el tener pocas fuerzas, aún todavía, con el calificativo que tenía encima de pocas fuerzas, Dios le reconoce a la iglesia de Filadelfia que con pocas fuerzas había guardado su palabra. ¿Qué era, hermanos? ¿Qué es lo más común cuando nos sentimos desanimados? ¿Qué es lo más común cuando nos sentimos con pocas fuerzas? ¿Qué es lo más común? Ya no quiero nada con la Biblia. Ya no quiero nada con Dios. Ya no quiero ir a la iglesia hoy. Porque me siento medio desanimadón, ahí medio agüitadón me siento. Amén, hermano. Es que no tengo muchas ganas. Ya te dije, cuando vas a trabajar no tienes muchas ganas, pero te largas a trabajar. Tú vente a la iglesia y de aquí te sacamos las ganas. Mire, con pocas fuerzas, pero el otro calificativo es que habían guardado su palabra. Aunque con pocas fuerzas, hermanos, habían guardado su palabra. No necesitaron tener muchas fuerzas para guardar la palabra, sino con las pocas fuerzas que tenían, la bien emplearon, como dije. No cayeron en el desánimo por la condición en la cual ellos estaban. No pensaron tampoco en renunciar en lo que ellos estaban. Escuche bien, no mezclaron una cosa con otra. No mezclaron una cosa con otra. Ay, es que estoy bien de pocas fuerzas. Estoy de poco ánimo hoy. Mire usted lo que empezamos a hacer nosotros. En primer lugar, lo que hacemos en pocas fuerzas, lo primero y lo menos que no queremos hacer es guardar la palabra de Dios. No lo queremos hacer porque estoy todo desanimado, todo desguanguilado, decía mi abuela. No sé qué quería decir eso. Y luego, ¿sabe qué? Empezamos a mezclar una cosa con otra. Y lo peor de todo es que queremos sacrificar las cosas de Dios. Mire, ¿y por qué no vieron a la iglesia? Ay, es que estoy pasando un tiempo difícil. Pocas fuerzas. Y empieza a mezclar lo espiritual con lo material. ¿Viene la mezcla? Como dije ahorita mientras estaba cabeceando, en vez de que las pocas fuerzas las emplearan bien, ¿sabe qué? No, mejor empiezo a mezclar. Empiezo a mezclar. Pocas fuerzas. Ya empiezo a ver los defectos por todos lados. No, es que el pastor
¿Trae algo contra mí? Pastor, trae algo contra mí, seguro. Casi me tira a mí derecho, aquí me predica a mí derecho. Pocas fuerzas, hermanos. Mire, yo sí tengo mucha fuerza, mire. Pero hermanos, con poca fuerza, pero guardaron la palabra de Dios. No pensaron tampoco en renunciar. No mezclaron una cosa con otra, lo material con lo espiritual, sino que guardaron la palabra recibida, la practicaron en medio. Ellos practicaron, guardaron la palabra de Dios en medio de sus pocas. ¿Verdad que hay mucho que aprender de la iglesia en la Filadelfia? Cuando nos encontremos en pocas fuerzas, o cuando usted se ha encontrado en pocas fuerzas, ¿cuál ha sido su reacción? Hoy no voy a ir a la iglesia. Hoy no voy a ir. ¿No vas a ir a la iglesia? ¿Por qué? Siente. Se fue la luz porque tengo muchos sueños. No pude dormir bien anoche. ¿Cuántos no pudieron dormir por su pecado? Muchos. No fue la luz, fue su pecado. Bueno, yo dormí bien tranquilo. Es más, ni zancudos hay en mi cuarto. Mire, para que un zancudo se meta en mi cuarto tiene que traspasar muchas puertas. Mire, aquí está una, aquí está otra, aquí está otra. Por seguro a poco, allá tengo otra puerta en mi cuarto. Y esa puerta siempre está cerrada. La abrimos así suavecito y nos metemos de lado así, luego cerramos. Y luego mi esposa agarra la raqueta ya de ver si por algún intruso anda ahí. Sí, yo dormí bien. ¿Y sabe qué? Y de paso, abrimos las ventanas. En la noche con una luz abrimos las ventanas. Tiene tela mosquitera. ¿Qué me hace a mí el zancudo? Pero hermanos, en pocas fuerzas, a todos, ¿sabe qué? A todos le encontramos. Amén, hermanos, a todos le encontramos. Mira, ¿sabes qué? Tienes pocas fuerzas, todo está mal para ti. Mira, te están de comer. Le faltó algo a la comida. No, es que tienes pocas fuerzas. Amén, hermanos. La iglesia guardó la palabra con pocas fuerzas. Oh, es que si yo tuviera más avanzado, si yo tuviera el tiempo que tienen los hermanos en la iglesia, yo también tuviera bien entrado. No, usa lo que tienes. Amén, hermano, usa lo que tienes. Estás esperando que tengas para usar, nunca lo vas a llegar a usar. Te vas a morir esperando tenerlo. Yo le decía en la noche a los hermanos, le digo, ya cuando una mujer ya está cincuentona como yo, como mi esposa, ya de repente nos pegan mucho los aires, los calores. Y cuando esos calores vienen, Dios mío, hay que tener miedo. Y yo le decía a las hermanas, ustedes los van a experimentar algún día. Y luego le dije yo, pero si no se mueren antes. Porque se pueden morir antes. Porque uno está pensando, no, más adelante, algún día. No, ¿sabe qué, hermano? Usa lo que tienes en el momento que debes usarlo. ¿Qué tal? Quizás nunca vas a tener todas aquellas fuerzas que tú esperas tener para guardar, para hacer, para practicar la palabra de Dios. Te vas a morir antes. Usa lo poco, hermano, lo poco que tienes, lo poco que hay, las fuerzas que hay. Úsalo. Guarda la palabra de Dios, obedece. ¿Cómo hace falta, hermanos, que aprendamos de la iglesia de Filadelfia? Porque vemos quienes con poca fuerza, en vez de hacer algo para la obra de Dios, hermanos, solo nos quejamos, murmuramos, nos desanimamos. Hermanos, y empezamos a mezclar una cosa con otra que no tiene que ver nada. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, decaídos. Ya no quiero venir o ir a la iglesia por mis pocas fuerzas y no puedo guardar la palabra de Dios. Con pocas fuerzas también, hermanos, se puede guardar su palabra. Con poco se puede hacer mucho. El problema es que mal empleamos nuestras fuerzas, hermanos, en el desánimo, en las críticas, murmuraciones, en malos pensamientos y en tantas cosas. Las pocas fuerzas que tenemos y al final de cuentas, ¿sabes qué? Estamos sin energía, sin motivación, sin ganas de seguir adelante. Llego a la iglesia porque me trajeron, llego a la iglesia porque si no el pastor me va a hablar por teléfono, llego a la iglesia porque si no cuando vea al pastor va a decir, ¡hey! ¡Vamos contigo!
Amén, hermanos. Amén. Porque es capaz que este loco me va a venir a sacar de la casa. Amén. Y no vas a ser el primero, déjame decirte. Ya he sacado a varios de la casa. Ya he sacado a varios de la casa, de verdad. En Indiana, cuando a mí no me gustaba que me agarraran de tonto. Me decían, yo voy a ir, y yo atravesaba todo desde Lafayette hasta West Lafayette. Me iba yo hasta allá. Cuando iba yo a traer a Félix. Me decían, le hablaba yo a mi tocayo Ramón, y ¿sabe qué dice? Dice Félix que no va a ir. ¿Cómo que no va a ir? Pásamelo. Hey, Félix, ¿qué pasó? No, voy a ir, Tapia, no voy a ir. Ahorita voy por ti. No, no voy a ir. Ok, le colgaba yo. 15 minutos ya estaba yo tocándole la puerta de la traila. ¿Dónde está? Allá está. Me metí hasta su cuarto. ¿Lo que pasó? No voy a ir. ¿Cómo que no? Órale. Lo ayudaba yo a cambiar y me lo sacaba de la traila y me lo llevaba yo a la iglesia. Y no ha sido el primero. Me saqué a uno que se llamaba Olague también. Hace como 30 años atrás. También me dijo, no, pase por mí, hermano, pase por mí. Y ahí voy. Yo sí soy, yo busco a la gente. Allá voy. No, le hablé por teléfono. Y contestó una persona, ¿qué pasó? Estoy buscando a fulano tal que se llama así. Dice, te buscan, dile que no estoy. Y yo escuché. Dile que no estoy. Y le colgué yo, como que no, ahí estás ingrato. Yo sé dónde vivía. No, le caí, mire, como a los 10 minutos le estoy tocando la puerta, no sabían ni quién era, porque no me conocían. Llegué y le digo, buenas tardes, buenos días, le digo, ¿sabe que no está Olague? Ahí está, me abrí su cuarto, le digo, ¿qué pasó contigo? Me dije, órale, lo cambiamos, ¿sabe qué? Lo cambiamos, me lo llevé a la iglesia, papá. Otro peludo también de Durango, también llegó la hermana solita a la iglesia con las 2 niñas, ¿y dónde está el hermano? No quiso venir, pocas fuerzas el hombre, ahorita se las aplico. Caminé 2 cuadras, y ¿sabe qué? Ya ratito lo traje a la iglesia, vente acá, peludo. Y dice la hermana, y se empezó a reír. Chiquita su esposa, pero picosa. A las chiquitas hay que tenerles miedo. A las chiquitas hay que tenerles miedo. Y cuando yo llegué con él a la iglesia, la hermana le dice, no, que no, chiquito, no, que no, chiquito. ¿No lo conoces? ¿No lo conoces? Me lo traje de las orejas. Lo saqué literalmente de su cuarto. ¿Cómo ve? Así es que tanté el agua a los camotes. Y no creas que voy solo. El día que yo te vaya a sacar de tu casa, que tengas pocas fuerzas, me voy a llevar la pura gente pesada. Si por las moscas te pones al brinco, la pura gente pesada no va a llevar. De 100 kilos para arriba. Así es que calcule el agua a los camotes. Así es que, hermano, voy a échale alquilaje si le hace falta para que aplique en mi grupo. La iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Era una iglesia que Dios le calificó con pocas fuerzas, pero también sabe que le calificó que habían guardado su palabra. Pero número 3, mire lo que dice la palabra, versículo 8. Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y mire, y no has negado mi nombre. No nada más pocas fuerzas, pero había guardado la palabra. Pero número 3, ¿sabe qué? Había sido fiel a Dios. Había sido fiel a Dios. ¿Por qué fiel a Dios, pastor? Porque dice la palabra de Dios que no había negado su nombre. Era una iglesia que había permanecido firme, ¿sabe qué? Creyendo en Cristo, creyendo en su Salvador, permaneciendo ahí, aunque con pocas fuerzas, guardó su palabra. Y al guardar la palabra, ¿sabe qué? Le llevó a ser una iglesia fiel a Dios. Amén. Pero si esta iglesia hubiera renunciado desde el principio porque tenía pocas fuerzas, era obvio que no iba a guardar su palabra y tampoco era obvio de que no le iba a ser fiel a Dios. ¿Usted quiere ser fiel a Dios? ¿Sabe qué? Empiece, ¿sabe qué? No tirando las pocas fuerzas que tiene. Si tiene poco y las tira, ¿a dónde va a llegar? La fidelidad, ¿sabe qué? Se mostró en su permanencia. No habían negado el nombre de Dios. Seguían identificándose aún con sus pocas fuerzas. Seguían identificándose como cristianos. Bajo las circunstancias que vivían, ellos guardaron la palabra y los llevó, ¿sabe qué? A no negar al autor de la palabra de Dios. Por eso yo dije, hermanos, ¿cuánto podemos aprender de la iglesia de Filadelfia? No era una iglesia, hermanos, con un gran potencial. ¿Sabe, hermanos? Aquí en la iglesia, hermanos, tenemos un gran potencial, de verdad, hermanos. Mire,
De verdad, hermanos, las conferencias, miren, hermanos, la verdad, hermanos, aquí yo he visitado iglesias, he predicado en otras conferencias, he visitado en iglesias y ¿sabe qué? De aquí se han llevado una buena impresión de la iglesia. ¿Cómo le hace? Dice, ¿cómo se organizan? Ya saben, aquí tenemos conferencias. ¿A quiénes se les sirve primero? A todos los de afuera. Y luego nosotros, ¿sabe qué? Nos vamos hasta donde alcance. Usted vaya a otras iglesias, y ¿sabe usted quiénes están sentados primero en la banca, en las sillas? Los de la iglesia local. Y los visitantes están ahí, mire. ¿Tiene hambre ya? Están haciendo una tremenda hilera algunos ahí de la iglesia afuera, y los locales están sentados comiendo. Sí. Por eso le digo, vaya a conferencias, escuche la palabra de Dios y aprenda, ¿sabe qué? Que la iglesia bautista de María Lombardo es una iglesia bien ordenadita. La iglesia de Filadelfia, ¿sabe qué? Era una iglesia, sí, con poca fuerza, hermanos, pero era una iglesia, ¿sabe qué? Que había pasado un proceso, el cual le llevó a ser fiel a Dios. Yo dije, hermanos, hace ratito, hermanos, la tendencia más fácil de tener pocas fuerzas, hermanos, ¿sabe qué? Es de ser fiel en Dios. Mucha gente deja de venir a la iglesia por la sencilla razón de que están bien desanimados. No tienen fuerzas para seguir adelante. No tienen fuerza para permanecer fieles a Dios. No tienen las ganas, no tienen el valor, no tienen el deseo ya porque tienen pocas fuerzas. El apóstol Pablo dijo, cuando más débil estoy es cuando más fuerte soy. Pero nosotros decimos, cuando estoy más débil es cuando más tirado estoy, pastor. Yo he dicho, hermano, ¿sabe qué? A mí las enfermedades que me han pegado, hasta ahorita ninguna me ha tumbado a mí. Pero hay quienes cuando le duele la uña, Dios mío. Mira, cuando te duele la uña no vienes a la iglesia, pero sí te vas a trabajar. Cuando te duele la cabeza no vienes a la iglesia porque te duele la cabeza, pero sí te vas a trabajar. Amén. Cuando te sientes que se te subió la presión o que te sientes mareado o lo que tienes, ¿por qué no voy a la iglesia que me siento un poco mal? Y el ingrato se va a trabajar, para allá sí está bien. Pocas fuerzas para las cosas de Dios, para ser infiel, pero bien fiel, allá no te vas a disecar, allá no te vas a morir, ahí sí eres fiel. ¿Cómo con poca fuerza sí vas? ¿Amén, hermanos? Oh, se guardaron la palabra. Oh, la iglesia de Filadelfia, hermanos, aprendemos, escuche bien, sí queremos como iglesia, pero también, hermanos, como miembro individualmente, si queremos, podemos aprender. Y hermanos, vemos quienes al tener poca fuerza, somos infieles a Dios, infieles a la iglesia. Nos olvidamos de su palabra y terminamos negándole a la iglesia, negándole a Dios. Oye, sí, no, ya no voy a la iglesia. Antes iba. ¿Y qué pasó? No, es que... Pero no le vas a decir que tienes pocas fuerzas, sino vas a decir lo que tus pocas fuerzas te hicieron ver, lo que tus pocas fuerzas te hicieron creer. Eso es lo que vas a decir, pero no vas a decir, porque estaba yo todo así, como un guajolote cacheteado. No, por eso ya no fui a la iglesia, ya no. Miren lo que dice el versículo 10. Miren lo que dice el versículo 10 y 11. Versículo 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mire, ¿sabe qué, hermanos? La recompensa, la iglesia Filadelfia tuvo la recompensa, si es cierto, pocas fuerzas, guardó la palabra y fue fiel, y Dios le recompensó cuando le estuvo diciendo, ¿sabes qué? Yo también, dice, por cuanto tú, a pesar de pocas fuerzas, porque tú has guardado mi palabra, porque no has negado mi nombre, el Señor le dice en el versículo 10, por cuanto tú has hecho todo esto, dice, yo también te guardaré de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero. Mire, yo también te voy a proteger sobre la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Te voy a guardar, te voy a proteger. Dios está diciendo, yo voy a ser tu escudo porque tú, aunque eras así, hiciste esto, hiciste aquello, fuiste fiel. Dice, yo te voy a recompensar sobre la prueba que va a venir. ¿Y sabe qué, hermanos? Es una bendición. ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe qué? Porque el sacrificio de que con pocas fuerzas, el guardar la palabra, hermanos, y ser fiel a Dios, hay una recompensa, dice la palabra de Dios. ¿Sabe usted? Dice que Dios nos va a proteger, hermanos. Mire, gracias a Dios porque el terror del barrio ya quedó listo. La gente me decía, ¿y no te pasó nada? No, le digo, gracias a Dios, no, le digo, ¿y no te duele nada? Le digo, sí, le digo. Lo más terrible que pasé del accidente fue el codazo que me dio el hermano Juan. Porque el carro se hizo de lado así. Y el hermano Juan aprovechó para desquitarse de las muchas que yo le he hecho. Y luego ahí está el fierro pegado al palo grueso. Un fierro, no sé ni cómo se llama. Se dobló y jaló la llanta hacia adentro. Y me dicen después, oye, dice, este fue un golpe duro, dice, ¿cómo es posible que se dobló este como es el otro? Dice, ¿y no te pasó nada? Le digo, nada me pasó. Salí ileso, gracias a Dios, casi ileso, si no hubiera sido por el hermano Juan. Hermanos, ¿de cuántas cosas Dios nos protege? Por la sencilla razón, ¿sabe de qué? De que creciendo con pocas fuerzas, guardamos la palabra y somos fieles a Dios, ¿de cuántas cosas nos guarda Dios? Sin darnos cuenta. Ahora, versículo 11, y terminamos ahí. Versículo 11, mire lo que dice la palabra de Dios. He aquí yo vengo pronto. Mire lo que dice. Retén lo que tienes. ¿Sabe lo que está diciendo? Mira, me está diciendo, he aquí yo vengo pronto. Dice, es cierto, te voy a proteger, te voy a guardar de las pruebas del mundo. Pero quiero decirte esto, mientras yo no vengo, dice, ¿sabes qué? Mientras esto o aquello, le dice, retén lo que tienes. Si es poca fuerza, ¿sabes qué? Retén lo que tienes. Amén, hermanos. Retén lo que tienes. No está diciendo, mira, con la poca fuerza que tienes, déjala ir. No, reténlo, guárdalo, manténlo contigo. Amén. Y eso que Dios quiere, hermanos. Mira, hermano, no te agüites, no te desanimes. Tú dirás, pastor, es que tengo poca fuerza, tengo motivación. Reténlo, hermanos, y alimenta aquello para que tengas más. Inviértelo en la obra de Dios, invierte tus energías en la obra de Dios. Haz algo por la obra de Dios. Y sabes, hermano, Dios te va a proteger, Dios te va a dar más fuerza para seguir adelante. De lo contrario, al rato, ¿sabes qué? Y al rato vas a ser uno más que diga, yo fui a la iglesia bautista, yo estuve ahí con el pastor del sombrerito. Amén, hermano. Ahí estuve yo también. ¿Y qué pasó? No retuviste. No la retuviste. Lo dejaste ir. Y eso te llevó a problemas. Hermanos, como iglesia, podemos aprender de la iglesia Filadelfia, pero también individualmente podemos aprender de la iglesia Filadelfia. Tú no esperes anhelar tener mucho para hacer mucho. Con poco también se puede hacer mucho. Hermanos, podemos aprender de la iglesia de la Filadelfia. ¿Cómo estás, hermano, en fuerzas? ¿Cómo estás en cuanto a guardar la palabra de Dios? ¿Cómo estás en cuanto a afinidad con Dios y a tu iglesia? ¿Cómo estás, hermanos? Si algo anda mal por ahí, ¿sabes qué? Dile a Dios, Señor, yo tengo pocas fuerzas y las he malgastado. Pero pídele a Dios, Señor, ayúdeme a usar las pocas fuerzas para retener tu palabra. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias.